esta tarde. Para mí es un honor compartir con todos los compañeros. Sobre todo siempre lo digo que, bueno, no soy profesora de nadie y espero no serlo nunca, sino soy una compañera más. Y bueno, compartir un poco el día a día y disfrutar un poquito de este rato que después del tiempo que llevamos pues en casa y sin poder desempeñar quizás lo que nos gusta cada día, pues a lo mejor estas iniciativas hacen que sea un poquito más llevadero, ¿vale? Pues nada, yo comienzo un poquito y, bueno, esta tarde vamos a hablar un poco sobre la deglución neonatal y creo que es importante empezar con una parte básica que es la conceptualización, ¿no? Cuando nosotros hablamos de neonatos, el concepto en sí pensamos pues que es el recién nacido, pero ¿hasta cuándo podemos hablar de neonatología y hasta cuándo podemos hablar de paciente que sea lactante o edad pediátrica? La conceptualización de la misma puede variar si nos guiamos un poco en dos parámetros, ¿no? O dos ideas. La Organización Mundial de la Salud, en el 2012, estableció el concepto de neonato a partir de la edad gestacional, ¿de acuerdo? Hablando, por ejemplo, de conceptos como la prematuridad, ¿no? Pudiendo distinguir entre el gran prematuro, el prematuro extremo, etc. Pero existe también otra clasificación dentro de la neonatología y dentro de la prematuridad, que es el peso al nacimiento. El doctor García Alix y Querol hablaron de la clasificación de los mismos en relación al peso al nacimiento, hablando, por ejemplo, de el niño macrosómico, aquel que pesaba 4 kilos, de los 2,5 kilos a los 3,999 kilos el recién nacido con un peso normal y por debajo el recién nacido de bajo peso. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque muchas veces cuando nos hablan del recién nacido o que nos hablan del neonato, en muchas ocasiones nos dan estos dos valores. Por un lado, la edad gestacional y por otro lado, el peso. ¿Por qué es importante ambas? Son importantes ambas porque en el caso, por ejemplo, del recién nacido a pretérmino, tenemos que tener claras qué habilidades y qué características tiene ese niño según la edad gestacional, ¿vale? Porque no tenemos solo una vida después del nacimiento, sino que tenemos también una vida a nivel intrauterino que es importante conocer tanto a nivel de desarrollo del aparato estomatognático como en relación al desarrollo de la deglución. El peso al nacimiento también es un factor importante. Hay muchos papers que hablan que el peso del recién nacido también está correlacionado con sus características a nivel de deglución. ¿Qué debo tener en cuenta en relación a la estructura? Es importantísima que estas estructuras del aparato estomatognático van a variar. Fijaros que solo a nivel intrauterino tenemos dos periodos. Un periodo embrionario, que va desde los 0 hasta las 8 semanas, y un periodo fetal, desde las 8 semanas al nacimiento. Posterior al nacimiento, tenemos una etapa neonatal y una etapa del lactante hasta la edad pediátrica. Actualmente, en la medicina actual, la edad pediátrica está concebida hasta los 16 años. Es verdad que anteriormente era hasta los 18 y que actualmente en muchos hospitales seguimos atendiendo a chicos hasta los 18 años, normalmente patología compleja o enfermedades raras. ¿Qué va a pasar? Pues van a pasar muchísimas cosas dentro del útero materno, van a formarse todas estas estructuras del aparato estomatognático, pero también va a tener lugar el desarrollo ontogénico de la deglución. Es decir, ahí van a aparecer el reflejo de búsqueda, el reflejo de náusea, el reflejo de succión y el reflejo de deglución, ¿de acuerdo? Que tendrán una función totalmente diferente en el momento del nacimiento del niño. También es importante conocer y reconocer las características que se puedan dar dentro del periodo intrauterino en las alteraciones del aparato estomatognático, porque pueden condicionar también parámetros funcionales en el momento del nacimiento. Por ejemplo, podemos tener alteraciones morfológicas
en el momento del desarrollo. La más conocida seguramente serán pues, malformaciones a nivel craneofacial, como puede ser las fisuras labiales, labiopalatinas, etcétera, o las influencias de los agentes teratógenos durante el proceso de embarazo, que pueden dar alteraciones también a nivel no solo del aparato estomatognático, sino también a nivel de estructuras neurológicas. Fijaros que hay un concepto, por ejemplo, de alteraciones de las crestas que se llaman neurocrestopatías, que pueden generar alteraciones también de la formación del tubo neural, o como pueden ser los homeobox, que son alteraciones genéticas determinadas que pueden dar malformaciones a nivel fundamentalmente de estructura oral. Una de las malformaciones craneofaciales más conocidas y que se pueden hacer diagnósticos a nivel intrauterino, aparte de las malformaciones a nivel de labio, alveolo y paladar, o las craneosinostosis, ¿no? Sabemos que podemos hacer esta evaluación previa a nivel de control ecográfico y que se puede hacer un trabajo preventivo con las familias a la hora de preparar a esa familia y ese entorno para el momento del nacimiento. Evidentemente, hasta que no tengamos a nuestro paciente delante, al niño y a la familia, no podemos cerrar un poquito más el círculo de la intervención, pero es verdad que podemos trabajar desde la perspectiva de la prevención. Os paso un vídeo correlacionado con estas malformaciones craneofaciales. En el proceso de desarrollo intrauterino tendremos presentes dos etapas claramente definidas, desde la fecundación a las 8 semanas, que se conoce como etapa embriológica, y de las 8 semanas al momento de parto, que se conoce como etapa fetal. Durante este periodo dará lugar las formaciones de todas las estructuras que tendrá el bebé en el momento del nacimiento. En relación a las posibles alteraciones de desarrollo craneofacial, una de las más comunes son las fisuras labiales y palatinas. La fisura del labio y la fisura palatina son malformaciones craneofaciales congénitas frecuentes. Un informe del 2014 del Departamento de Recursos Humanos de Estados Unidos hablaba de un número de 7.000 niños con fisuras orofaciales cada año. Los rasgos de la cara fetal pueden identificarse al comienzo del segundo trimestre mediante ecografía. Esta técnica de imagen permite la detección de malformaciones faciales tales como la fisura o el labio hendido. Estos efectos suelen clasificarse en función del criterio de desarrollo, tomándose como referencia anatómica el agujero incisivo. Estas fisuras son especialmente llamativas, pues originan alteraciones en el aspecto de la cara y pueden generar problemas de habla y de deglución. Existen dos grupos principales de fisuras labiales y palatinas, las fisuras anteriores y las fisuras posteriores. El labio hendido unilateral se debe a la falta de fusión del órgano maxilar del lado afectado con las prominencias nasales mediales, lo que se debe a la falta de fusión de las masas mesenquimales y defectos de proliferación del mesénquimo, así como a la desaparición del epitelio de superficie. El labio hendido bilateral se debe a la falta de fusión de las masas mesenquimales de los dos procesos maxilares con la prominencia nasal medial. El epitelio de los dos surcos labiales queda distendido y se fragmenta. Otros defectos faciales que podemos encontrar son la microstomía congénita o las fisuras faciales oblicuas. En el primer caso, se debe a la fusión excesiva de las masas mesenquimatosas de los procesos maxilares y mandibulares. Bueno, con este vídeo lo que quería transmitir un poco es la importancia del conocimiento de la vida intrauterina para poder hacer un diagnóstico retrospectivo de nuestro paciente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un recién nacido que tiene una alteración craneofacial, como puede ser una microsomía hemifacial, es decir, una disostosis, etc., saber cuál podría ser el origen de la misma. Una buena rehabilitación se basa siempre en el conocimiento retrospectivo de la historia natural, más el análisis clínico y la evaluación de las estructuras del paciente que tenemos delante.
¿Qué características funcionales también van teniendo el niño y cuáles van variando? Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en edad neonatal, evidentemente vamos a tener modificaciones en el patrón de deglución. Ya sabemos que a nivel estructural van a haber modificaciones como en el cóndilo, en la profundidad facial, en el vector de crecimiento de la cara, en la acumulación de tejido graso, como son las bolsitas o las bolsitas de Bichar, que son un tejido graso muy diferente a la grasa parda que tiene el niño distribuida en el resto del cuerpo y que ayuda también a la regulación térmica. Sabemos que los niños recién nacidos pueden tener estructuras normales, como pueden ser la perla de Epstein, o que las suturas, por ejemplo, del paladar no se fusionarán hasta mucho más tarde. Tendremos estructuras craneales separadas por suturas que no se van a cerrar hasta los 8 años. Sabemos que la lengua ocupa mucho más espacio dentro de la cavidad oral. Sabemos que el paladar blando también es mucho más largo, el reflejo nauseoso es mucho más anterior. Sabemos que la valécula y el seno piriforme es más profundo que en edad pediátrica. Sabemos, por ejemplo, que hay un cambio porque hay un descenso de la laringe. Sabemos que el hioides tiene menor grosor que en edad pediátrica, por ejemplo, y así muchísimas cosas, pero es que la función también va a cambiar. Fijaros que dentro del útero sí que vamos a tener una succión y vamos a tener una deglución. Hay una tasa de deglución fetal que aumenta cuando se acerca el momento del parto. De ahí la importancia de conocer también si la mamá durante el embarazo, por ejemplo, pudo tener polidramio. Perdón. Fijaros que uno de los mecanismos de recambio de líquido amniótico es la deglución. Nosotros tenemos producción como a través de la orina y tenemos producción a través de los fluidos pulmonares, pero también tenemos recambio a través de la deglución, ¿de acuerdo? Entonces es importante también conocer qué pasó intraútero. Normalmente aquellos niños que tienen patologías obstructivas o neurológicas, fundamentalmente con afectación genética aneuploidía, podemos tener atresia de esófago, páncreas anulares, etcétera, o anencefalia, que pueden cursar clínicamente con que esa mamá tenga ese polidramio. Una vez el bebé ha nacido, también es importante saber qué aspectos en relación al desarrollo ontogénico intrauterino es capaz de cumplir, ¿no? ¿Qué criterios cumple? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un bebé que nace a las 32 semanas, tenemos que conocer qué reflejos están desarrollados y qué capacidad de coordinación de ciclo de succión, respiración, deglución tiene. Es importante también en este campo conocer qué diferencia hay entre la disfagia orofaringea y el trastorno madurativo de la deglución, ¿vale? Hay un autor, que es Palmer, que definió, bueno, o creó una una herramienta de evaluación que se conoce como NOMAS, y es muy conocida también en la evaluación neonatal, y que hace una diferenciación en los patrones de deglución que habla de normal, habla de desorganizado y disfuncional. Y hace una pequeña nota, se puede aplicar a partir de las 34 semanas, hace una pequeña nota en el patrón desorganizado que me parece muy interesante, y es que dicen que no podemos decir que un niño, cuando no tiene las habilidades de la deglución adquiridas, no le tocaría por edad. No podemos hablar de un patrón desorganizado porque sería un patrón que toca por desarrollo neurofisiológico del bebé. También es importante no solo conocer los ítems de desarrollo, sino de qué factores influyen. Nosotros tenemos que conocer bien los mecanismos de succión, tenemos que conocer bien esos dos estadios de la succión, el que se da antes de los 6 meses y después de los 6 meses, donde hay un factor importantísimo de diferencia, y es las unidades funcionales. Es decir, antes de los 6 meses tenemos una lengua y una mandíbula que actúan como una unidad funcional y posteriormente son capaces de disociar, pero también tenemos que conocer aspectos relacionados como la apnea de la deglución, como la expresión de la succión, el ritmo, la tasa o el patrón, para poder determinar si nuestro paciente tiene una succión inmadura, de transición o madura. También es importante conocer
la norma, la normalidad. Si nosotros tenemos un niño recién nacido a término, durante los 5 días posteriores al nacimiento del mismo, pueden haber episodios de atragantamiento. Eso no quiere decir que sea una observación o un criterio patológico, sino que estaría dentro del rango de la normalidad. Pensar que dentro del útero materno solo van a tener lugar 2 funciones, que es la deglución, o sea, la succión y la deglución, pero no combinada con la respiración. Otra gran pregunta es, ¿hay herramientas de exploración específicas para cada etapa o cada franja etaria? La respuesta es sí, sí tenemos. Tenemos varias herramientas de exploración. Es importante, lo primero, conocer la norma del desarrollo de las estructuras por edad, por etapa, las tenemos que conocer. Tenemos que conocer también la norma funcional por edad y por etapa. Tenemos que conocer perfectamente la exploración de reflejos de pares craneales, conocer perfectamente qué herramientas, por ejemplo, podemos tener a nivel de evaluación de estructuras anatómicas, como puede ser el frenillo lingual, y cada una de las herramientas que vamos a utilizar a la hora de la exploración es importante adaptarla a las necesidades del niño, el contexto y el ámbito que queremos explorar. Tened en cuenta que tenemos muchísimas herramientas de exploración, fundamentalmente han sido creadas más a grosso modo, si las analizamos, han sido creadas fundamentalmente por el entorno de la enfermería neonatal, pero que nos va a servir también como guía para saber si la actividad en la lactancia está siendo eficaz, es decir, si está siendo funcional para nuestro paciente. Evidentemente nos quedamos con la idea de que estos patrones van a ir cambiando, como comentamos, y que la intervención logopédica se va a adaptar también a este cambio de patrones. Nosotros lo que hacemos es basar nuestra intervención logopédica en unas escalas que se conoce como escala de Fame. Es una escala que se basa en la evidencia científica, una escala en que se basa también en el análisis retrospectivo de la actividad clínica que hace el terapeuta y en la evaluación continuada de los resultados obtenidos. Es verdad que en muchas ocasiones pensamos qué tengo que hacer o en qué me tengo que basar para poder hacer una rehabilitación que sea funcional. Evidentemente, conocer la historia natural de la patología de base, conocer la anatomofuncionalidad y las variaciones de la norma, conocer a nuestro paciente ante el agente externo y el signo de estrés y la relación con el entorno, es súper importante porque la alimentación también es vinculación y en la edad neonatal es importante conocer también de dónde viene esa vinculación, ese enamoramiento con el bebé. Ese enamoramiento tiene una base bioquímica también. Hay un laboratorio en Tel Aviv que trabajan y estudian el neurodesarrollo del bebé y uno de los estudios que hicieron fue esa relación que tiene la mamá con el recién nacido, ¿no? A nivel de producción hormonal, etcétera, durante el embarazo, el parto y la lactancia, la mamá tiene unos niveles de oxitocina elevados. Eso también hace que la amígdala esté más desarrollada. Pero este laboratorio lo que hizo fue comprobar que aquellos padres masculinos, me refiero, que estuvieron cerca del bebé durante todo este tiempo, con una prueba de control de niveles de oxitocina en saliva y en comparativa con la mamá, tenían niveles de oxitocina similares a esta madre. Y también en el estudio de resonancia vieron que aquellos papás que eran los encargados directos del cuidado del niño desarrollaban también ese tamaño de la amígdala. Por eso me quiero referir a que la relación con el entorno y la relación del niño con la mamá y con el papá también tiene un principio biológico, ¿no? También es importante en la rehabilitación la optimización del estado basal del bebé. Lo que vamos a intentar, o los terapeutas huimos de patrones normales. Lo que queremos conseguir son patrones funcionales en la deglución.
Y hoy, perdón, se nos ha salido esta. Y la rehabilitación, podemos dar actividades de rehabilitación que sean estancas, que sean cerradas. Es muy complicado. Es muy complicado dar herramientas de, o sea, ejercicios para hacer con el bebé. Es verdad que hay técnicas diferentes y actividades que se pueden hacer, pero eso no quiere decir que nosotros las interpretemos como actividades cerradas o secuenciadas. Por ejemplo, conceptos, por ejemplo, de rehabilitación como el Payomi, como Castillo Morales, como el concepto Bobat, etcétera, no es una rehabilitación estanca, son herramientas que el rehabilitador tiene que utilizar y aplicar de forma dinámica. ¿Por qué? Porque dependerá de, por ejemplo, si el niño en ese momento llevaba una sonda transpilórica porque no había una tolerancia gástrica y se pasa a nasogástrica y de un débito continuo pasa a un débito fraccionado, si el niño, por ejemplo, tiene soporte ventilatorio o no, si el niño le hemos cambiado la medicación o no, qué características tiene en relación a la deglución. Es un niño, por ejemplo, que coordina el ciclo de succión, respiración, deglución a volúmenes bajos, buscaremos estrategias. ¿Qué control postural es más óptimo para el paciente? ¿Cómo podemos hacer que la frecuencia cardíaca del paciente se estabilice? ¿Dónde trabajar con el niño? Etcétera. Son factores que van a irse modificando con el paso del tiempo. De ahí la importancia que el rehabilitador conozca perfectamente cuál es el desarrollo y la evolución de nuestros pacientes, pero no en el momento de nacer, no. Tenemos que conocerlas antes de nacer, porque si no es imposible, literalmente imposible, trabajar con un paciente que no conocemos cuál ha sido su desarrollo y cuál es el motivo de por qué tiene esa afectación en ese momento. Otra cosa importante que quiero resaltar es que no es lo mismo tratar un niño con un trastorno madurativo de la deglución a un niño con una disfagia orofaringia. Es verdad que la disfagia orofaringia en pediatría se estima como un 0,9% aproximadamente y se incrementa en el ámbito neonatal relacionado con la prematuridad, pero no con el concepto de prematuridad en sí mismo, que sería más un patrón pues, que está basado en una necesidad de cumplir ítems, sino que estos niños con prematuridad puedan tener asociado otras comorbilidades, como pueden ser una displasia broncopulmonar, una hipertensión pulmonar, una cardiopatía, etcétera. De ahí que es importante pensar que cuando hacemos la rehabilitación neonatal no nos quedemos anclados en la idea de deglución neonatal y prematuridad. Es importante conocer que la distribución etiológica de los trastornos de la deglución en edad neonatal es muy variable. Tenemos niños con atresia de esófago, cardiopatías, síndromes, pacientes oncológicos, malformaciones craneofaciales, prematuridad, evidentemente que tenemos, daño cerebral adquirido, etc. Entonces, importante conocer cada una de las etiologías que vamos a tratar para poder hacer un abordaje terapéutico óptimo. Y para acabar, pues quería felicitar porque hoy en Cataluña es un día importante, es el día de Sant Jordi, y Sant Jordi era un caballero que luchaba contra un dragón. En estos últimos tiempos nuestro dragón se ha convertido en un virus, pero seguro que todos unidos podemos hacer o aportar nuestro granito de arena para luchar contra él y vencerlo. Transmitirles que ahora es un tiempo importante para el trabajo de la logopeda porque tendremos que cambiar nuestra visión y nuestro abordaje terapéutico, sobre todo porque en edad pediátrica el COVID tiene una presentación totalmente diferente y sabemos que el paciente pediátrico y el neonatal es asintomático, así que será una etapa de nuevas experiencias, de aprender a tratar a los pacientes de forma diferente, pero eso no querrá decir que los tratemos peor, ni mucho menos. Así que, bueno, si queréis podemos abrir el turno de preguntas
para que pueda ser un poquito más interactivo. Bueno, Raquel, muchas gracias. He ido recogiendo algunas de las preguntas, ¿vale?, que paso a hacerte. Diferencias entre disfagia orofaringia y patrón madurativo de la deglución. Vale, mira, la disfagia orofaringia en sí no está reconocida como una enfermedad, es una sintomatología que muchas veces se diagnostica de forma secundaria a un estado nutricional que no es óptimo del paciente o a una recidiva de la clínica respiratoria. Estos niños que tienen una disfagia orofaringia son niños normalmente que tienen alguna patología asociada, ¿no? Es un poco en la clasificación que Palmer hacía en su test, ¿no? En el NOMAS, hablaba como un patrón un poco más disfuncional, ¿no? Como si dijéramos. Esa sería la disfagia orofaringia, es un trastorno de la deglución cuya manifestación clínica tienen afectación a nivel respiratorio o a nivel de estado nutricional del paciente. El trastorno madurativo de la deglución está asociado a una prematuridad en muchas ocasiones. Es decir, necesitan como un tiempo de adquisición de ítems, ¿no? No porque haya una alteración de base que esté condicionando la deglución, sino porque esos ítems todavía no se han adquirido, ¿vale? No es lo mismo una succión a las 32 semanas que a las 40 semanas. O sea, el desarrollo ontogénico en el trastorno madurativo de la deglución tiene muchísimo que ver antes que en la disfagia orofaringia. Muy bien. Nos preguntan también, ¿dónde te puedes formar de la escala NORMAS? NOMAS, es N-O-M-A-S, No más, sí, NOMAS, sí, lo la leí. escala NOMAS. Sí. Bueno, pues hay formaciones específicas cuando hablamos de neonatología, pues por ejemplo en la formación que estoy haciendo con vosotros, pues hay un apartado en el que hablamos, ¿no? Hay una cápsula formativa que se habla de la escala NOMAS y cómo aplicarla, ¿no? La escala NOMAS lo que te va a permitir es valorar en tu paciente si tiene un patrón normal de deglución, un patrón desorganizado o un patrón disfuncional, y nos permitirá evaluar lengua y mandíbula y poder interpretar las características del patrón que tiene nuestro paciente. Vale. ¿Referencias del estudio entre la madre y el recién nacido? Si podéis ir ay, ahora no me sale. Podéis ir al... Ay, la palabra no me sale ahora. El Centro de Neurodesarrollo de Tel Aviv. En ese Centro de Neurodesarrollo de Tel Aviv podéis ver los estudios que se están cursando actualmente. Si estáis aburridos estos días, podéis ver por Netflix un documental que se llama Babies y que es muy interesante porque también salen a los científicos que han estudiado no solo la relación del papá y la mamá con el bebé, sino habían hecho un estudio también muy interesante de la respuesta de la cara de la mamá con respecto al bebé, ¿no? Cuando el bebé esperaba la respuesta facial de la mamá, de una sonrisa, de una complicidad, etcétera, y de repente no lo hacía, y se veía como la conducta del bebé era una conducta provocadora para generar también modificaciones de la mamá. Esto un poco era en base a la hipótesis que planteaba, era si el bebé cuando nacía era un bebé que realmente era un ser social que quería relacionarse, o era el adulto el que lo volcaba a tener que socializarse. Es súper interesante. Vale. Nos pregunta Ángela, en cuanto a conocer la norma del desarrollo de la deglución y estructuras del sistema estomatognático, ¿dónde se puede encontrar esta información? ¿Dónde se puede buscar esa información? Primero, acudir a formaciones donde haya una parte que te expliquen la norma de la deglución y de la evolución de las estructuras. Evidentemente, todo lo que comporta los estudios de embriología médica te van a enseñar, pues, desde
nombres tan raros que te puedan parecer como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y qué pasa con la formación de esos arcos faringios o también denominados arcos braquiales antes, porque lo comparaban con la estructura de los anfibios, ¿no? Antes le decían arcos braquiales porque los anfibios tenían una forma muy similar a la estructura del embrión a nivel intrauterino, a conocer cómo se forma el paladar, ¿no? La palatogénesis, cómo se forma la lengua, cómo se forman las glándulas salivares, cómo se forman las estructuras de la faringe, laringe, etcétera. Es importante, pues, acudir a formaciones en las que no solo te den la patología, sino la norma. El gran problema que tenemos nosotros es que muchas veces nos enseñan solo la patología, pero para poder evaluar qué es lo que no está bien, tenemos que conocer lo que está bien. O sea, es tan fácil como decir, ¿cómo sé yo que no hay una normo-oclusión? Pues porque la conozco, cuál es la oclusión óptima. ¿Cómo sé que no hay una línea media? Pues porque conozco cuál es la norma de la línea media. La formación que está, es que parece que estoy haciendo aquí ahora pues un poco de spoiler, pero en la formación que, Noelia, no me mates, que hago spoiler, pero yo me Un voy a poquito chivar. solo, ¿eh? Un poquito No, solo. me voy a chivar, pero es verdad que en la primera parte de la formación que hacemos, en el primer bloque, se habla del desarrollo intrauterino y no solo de las estructuras, sino de cómo es la deglución y qué deglutimos. Las características, por ejemplo, del líquido amniótico, ¿no? Que es un medio alcalino, etcétera, etcétera, y de qué está formado. Y lo siguiente es pues, cómo es la estructura una vez nacemos y cómo es, qué fluido deglutimos, que sería la leche. Ya no digo más, ¿eh? Que si no, Vale. Noelia Bueno, me aprovecho para da. decir que quien esté interesado en hacer la formación, que todavía está a tiempo, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Más cositas. ¿En los bebés prematuros también se aplican las pruebas de evaluación mencionadas? Hay algunas que sí y hay otras que no. Por ejemplo, el NOMAS te dejan hasta las 34 semanas y hay otras que sí que se pueden evaluar. Vale. Cada una de las escalas que hemos puesto, según el autor, hay algunas que están validadas, otras que no, unas que son cuantitativas, otras que son cualitativas, hay muchas que las tienes que evaluar de forma conjunta. Sobre todo yo le digo a todos los compañeros que nos están oyendo que lo importante no es solo aferrarte a una escala de evaluación, siempre conocer bien. Lo que sí que no va a variar nunca de un evaluador a otro es conocer los reflejos, los pares craneales y el desarrollo de la estructura y de la función. No va a cambiar de un evaluador a otro, pero por ejemplo ítems como la percepción, por ejemplo hay escalas que evalúan la percepción de la madre con respecto a la lactancia materna, ¿no? Eso puede evaluar, o sea, puede modificarse con el interevaluador, ¿no? Entonces, es importante conocerlas todas, dominarlas y aplicarlas en función de las necesidades también. Al fin y al cabo, lo que necesitamos en la evaluación es recoger datos sobre la funcionalidad en esa etapa. Vale. ¿Cuál sería la correcta optimización del estado basal para conseguir unos buenos patrones funcionales? Mira, tenemos que conocer, nosotros sabemos que los pequeñitos, cuando nosotros vamos a la UCI neonatal, por ejemplo, lo ideal para ellos, hay diferentes técnicas como el método canguro, el piel a piel, ¿no? El touch relation, el touch steel, las técnicas, por ejemplo, de la reja costal, etcétera, que te ayudan, ¿no? A mantener el niño en flexión anterior, bien recogidito, en línea media, con una frecuencia cardíaca óptima. Es importante también que cuando hablamos de frecuencia cardíaca, preguntar al neonatólogo si la frecuencia cardíaca basal que tiene nuestro niño en pantalla es la que tiene, igual que la saturación que tienen, etcétera. Hay niños que tienen una frecuencia cardíaca basal más o menos alta que la norma. Pensad que estamos dentro de una UCI neonatal. Entonces, las características del pequeñito que hay allí también variarán, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que los parámetros basales de nuestro paciente estén estables. Es decir, si yo llego con el paciente está tranquilo y tiene una frecuencia cardíaca, una saturación basal, etcétera, con unos valores, y yo previamente, porque siempre lo pregunto al neonatólogo si esos son los basales de él, yo modifico eso, es una manifestación clara también de signos de estrés. Pensad que es importante mantener cosas como la temperatura corporal,
sobre todo en la prematuridad. Son niños que, aparte de la regulación hipotalámica y aparte, por ejemplo, del déficit que pueden tener de grasa parda, que es la que te da la regulación térmica, son niños que en situación de estrés pueden perder, pueden perder temperatura corporal, o los niños, si no están en un patrón de flexión anterior, cuanto más superficie esté abierta, mayor pérdida de temperatura. A la hora de trabajar, podemos trabajar con ellos, por ejemplo, de cúbito lateral en flexión anterior y línea media, o podemos trabajar en plano inclinado sobre nosotros o sobre la familia. O sea, se pueden hacer modificaciones del patrón según el posicionamiento. Pensad que los niños con los que nosotros trabajamos son niños que pues llevan sonda, llevan tubuladuras, etcétera, pero para nosotros no es un impedimento trabajarlo. O sea, yo no puedo esperar. O sea, el único impedimento que tengo yo para trabajar con un paciente pequeñito es que tengo una intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque con una intubación endotraqueal o con una medicación a base de mórfico, o un niño, por ejemplo, porque yo hago paliativos neonatales también, depende de las características del niño, trabajaremos más o menos. Pero, por ejemplo, un niño con una intubación endotraqueal en etapa neonatal, ese niño está sedado, porque si no lo que va a hacer es luchar y tener una situación de estrés continuada. Entonces, es conocer un poquito pues, los parámetros basales del peque. Muy bien. ¿Se puede detectar en la succión un daño neurológico? Nos pregunta Esther Lasso. Mira, ¿se puede detectar un daño neurológico en el niño? No es que lo detectes, pero es verdad que dependiendo de las características del patrón de succión, de la fuerza mandibular, de la colocación de la lengua, del patrón, etcétera, sí que te puede servir como signo guía. Hay niños, por ejemplo, o sea, si pensamos en el niño con afectación neurológica, a lo mejor todo el mundo se piensa en un niño con una hipoxicoisquemia muy, muy afectado, pero hay niños que en el momento del nacimiento, pues por ejemplo niños con enfermedades metabólicas, etcétera, que no debutan con la clínica neurológica, pero resulta que cuando lo vas a explorar, ¿no? Le dices a los compañeros, uy, este nene en la exploración oromotora tiene ítems de paciente neurológico, ¿no? Una lengua pues con el ápice hacia arriba, una tensión mandibular, un reflejo de mordedura importante. Y aparte que ya no solo no solo el logopeda no solo tiene que conocer la boca, tiene que conocer también el resto de patrón motor, qué pasa con esos pulgares, si son pulgares invertidos, qué pasa con esa extremidad inferior, si es un niño que está en libro abierto o no, si es un nene que tiene tendencia a hacer el epistótono. O sea, cuando evaluamos a un bebé, no evaluamos la boca sola, hay que conocer absolutamente todo del bebé para poder hacer una rehabilitación adecuada. Eso es. Hay un autor, en un artículo, no puedo decir el nombre porque la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, pero me encantó porque me dijo, porque ponía, si quieres que mueva mi boca, mueve mi cadera, ¿no? Si quieres que mueva mi lengua, mueve mi cadera. Y realmente es importante conocer los ejes de trabajo en el bebé para conseguir respuestas motoras orales. Muy interesante, la verdad. Un manual de embriología, ¿cuál nos recomendarías, Raquel? Hay el manual, yo es que soy una enamorada de la embriología, entonces los tengo todos y más, pero todos los que son de Lachman, por ejemplo, toda embriología médica son preciosos, son súper chulos. Invertir, todo el mundo siempre me pregunta ¿qué artículos, qué artículos me puedes recomendar? Los artículos son guay, pero yo soy una amante de la librería. Entonces, hay libros de disfagia pediátrica, y no solo de disfagia pediátrica, sino de embriología. Hay un libro también del doctor García Alix, que es Evaluación Neurológica en el recién nacido, que es muy buena y que recomiendo porque es para leer de pe a pa. O sea, lo tienen que tener. O sea, si trabaja en una unidad neonatal, ese libro, que es un tocho así, te lo tienes que haber leído, ¿no? Porque va desde el desarrollo
intrauterino de todas las estructuras del aparato estomato-amniótico hasta conocer, por ejemplo, que es un reflejo de Babinski, que es un reflejo de, que es un reflejo de Moro, que es un reflejo de Marcha, porque un niño tiene una polidactilia, porque un niño tiene una aracnodactilia, porque el niño tiene una implantación baja de las orejas, porque tiene una tosis palpebral, o sea, conocer todo bien del pequeñito. La verdad que todo un mundo, ¿eh? Un mundo por saber de los neonatos. Bien, nos dicen que si es posible trabajar de forma telemática con neonatos, ahora en los tiempos que corren. Bueno, trabajar de forma telemática, o sea, la UCI neonatal no se puede trabajar de forma telemática. Entonces, lo que hacemos pues es ir a la UCI neonatal. No hay otra. No, no hay otra. En tiempos de COVID, pues zoco de quirófano, ropa de trabajo, guantes, mascarilla Bien y la sonrisa, protegidos. bien protegidos y la sonrisa detrás de la mascarilla. Pero trabajar con un neonato desde casa es un poco complicado. Un poco complicado y arriesgado, ¿no? Quien se aventure en ello. No, porque los niños que llevamos nosotros necesitamos tocar, necesitamos ver. Otra cosa es, por ejemplo, el seguimiento que llevemos, ¿no? de estos pacientes. Pero Claro. nosotros en el hospital no se ha dejado de trabajar. Está mi compañera también de trinchera, Marcia Adrià Briz, que para mí es un honor trabajar con una logopeda de ese calibre. Y, y bueno, pues vamos trabajando las dos. A mí me toca el lunes y a ella le toca el martes Nada. entrar. Veo Mucho aquí que ánimo. alguien pregunta lo de la evaluación. Sí, evaluación neurológica del recién nacido del doctor García Alix. Yo he tenido la suerte de estar con el doctor García Alix porque era y es el neuroneonatólogo de nuestro hospital y he tenido la gran suerte de poder estar al lado de él, de ver cómo evalúa a los niños y aprender muchísimo, muchísimo de él. De hecho, yo sé lo que sé y soy quien soy, honestamente, porque tengo un gran equipo detrás. Tengo mis compañeros del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital San Juan de Deu, la Unidad de Motilidad, Disfagia y Trastornos Funcionales, donde está el doctor Pinillos, el doctor Ruiz, la doctora de los Santos, Marcia Adriao, mis compañeras dietistas, nutricionistas y un gran equipo de gastroenterología y de compañeros que hay detrás. Yo soy solo un poquito, una mínima parte del gran trabajo que hacen el resto de los compañeros también. Pero un pilar muy importante. Nos pregunta Ana Monteagudo, ¿la intervención logopédica en el recién nacido a pretérmino ha de basarse en parámetros edácticos de cuando nace o de su edad fetal? Ha habido un momento que te he cortado, ¿eh? Que te he dejado como de oír. ¿Me la puedes repetir, por fin? Sí, que si la intervención logopédica en el recién nacido a pretérmino ha de basarse en Ajá. parámetros didácticos de cuando nace o de su edad fetal. Súper interesante la pregunta, se nota que ha estado escuchando, porque evidentemente es básico conocer lo previo, ¿no? Entonces, si yo conozco lo previo, imagínate, tengo un niño de 34 semanas y sé que tiene que cumplir estos ítems en relación de el reflejo nauseoso tiene que estar anteriorizado, ¿no? La estructura tiene que estar en este momento. El tiempo de respuesta es este y los ritmos de ciclo de succión, respiración, deglución es esto. Yo conozco la norma, pero luego tengo que evaluar al paciente. ¿Por qué? Porque dos bebés de 34 semanas no son iguales. No son iguales, pero es súper importante conocerlo. ¿Por qué? Porque yo digo, ostras, tengo este pequeñito delante. Oye, tiene este patrón de ciclo de succión, respiración, deglución. Oye, clavado a las 34 semanas, lo que le toca. Pero resulta que tiene un compañero que más espabilado y tiene 34 más 3 horas más. Y os puedo asegurar, os prometo, que cada pequeñito es totalmente diferente. Básico, básico, y me parece genial que la compañera haya dicho, conocer lo de antes, conocer qué pasa antes, conocer la norma, pero no todos van a tener la norma rajatabla, porque cada bebé es totalmente diferente. Vale, no, mira, nos dicen también, bueno, esto es por privado, que parece,
ser que no tenemos muy clara la diferencia entre lo que es disfagia y trastorno deglutorio, que al menos en este webinar que hemos tenido, sí eso podría quedar claro. Porque tendemos a llamar a Si todo no tiene- Mira, la disfagia orofaringia, la definición es un trastorno una alteración en la deglución desde que se forma el bolus hasta la llegada al estómago. Tiene parámetros de eficacia y seguridad de fase oral y de fase faríngea. Las manifestaciones clínicas serán: si hay mayor afectación de eficacia, la repercusión será a nivel nutricional, y si hay mayor afectación de la seguridad, habrá más repercusión a nivel respiratorio, ¿vale? Cuando yo tengo un trastorno madurativo de la deglución, son niños, por ejemplo, que si les toca, imagínate, hacen 3 succiones o 7 succiones, una apnea y degluten, 7 succiones, una apnea y degluten, que es lo que le tocaría por edad, ese niño en vez de hacer de 7 succiones, haría 4 succiones en vez de 7, ¿vale? O sea, es un desfase madurativo. Y esto sí que es importante porque son niños que después no tienen repercusión a nivel respiratorio. Son niños que lo que les pasa es que no tienen el patrón. Muchas veces te dicen, a enfermería te dice: ostras, este nene Raquel succiona súper bien, pero cuando lo ponemos al pecho de la mamá, ¿vale? Succiona 2 veces y para. Succiona 2 veces y para. Y no le tocaría, ¿no? Tiene una disfagia orofaringea, haces una videofluoroscopia y el nene está perfecto. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que tiene un trastorno madurativo de la deglución. Dejemos un poquito de tiempo más. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si enfrascamos todo dentro de la disfagia orofaringea, vamos a catalogar a niños que no tienen afectación de la seguridad y que la eficacia no es que esté comprometiendo el estado del paciente, sino que necesita un poco más de tiempo. El niño, por ejemplo, con una hipoxicoisquemia, evidentemente tiene una situación basal totalmente diferente. No se trata de que tenga que cumplir ítems, es que hay una afectación neurológica. Nosotros sabemos que los centros de deglución inicialmente era el bulbo o lo que se conoce como centro de deglución, el bulbo y la protuberancia, ¿no? La médula oblonga, etc. Pero también tenemos conexiones que tienen que llegar hasta el córtex, ¿no? Y tenemos un sistema reticular ascendente que también va a tener que intervenir. Estos niños no tienen afectación de esto, necesitan un tiempo más. A lo mejor, por ejemplo, pues con volúmenes más altos se nos pueden desregular, nos succionan menos de lo que nos tocaría succionar, pero no meternos o clasificarlos a todos como una disfagia orofaringea cuando no lo es. Claro, tiene que quedar claro esos conceptos. Por lo menos nosotros en el hospital lo hacemos. Mira, ahora nos tenía que tocar, antes de que pasara lo del COVID, nos aceptaron, y digo nos aceptaron porque yo nada más que le iba a presentar, porque es un trabajo de todos los compañeros de la unidad. Siempre aquí nadie se lleva a nada, somos un equipo, ¿no? Y presentábamos en el Mundial de Gastroenterología un estudio que habíamos hecho retrospectivo sobre la actividad de la unidad de disfagia orofaringea en la unidad en el servicio de neonatología, ¿no? En la unidad neonatal. Y una de las cosas que hicimos fue diferenciar eso, diferenciar lo que era el patrón desorganizado de disfuncional, ¿no? Detectábamos como la disfagia orofaringea en sí. Y veíamos que había estudios complementarios de la deglución en niños que no lo necesitan, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros hacemos estudios de videofluoroscopia neonatal, claro que lo hacemos. No hacemos videoendoscopia, nosotros hacemos videoendoscopia en el paciente pediátrico, pero en el neonato no, porque necesitamos un fibroendoscopio que se llama ultracin, que es súper finito y que nosotros actualmente en la unidad de disfagia no la tenemos, ¿vale? Por eso no lo hacemos. Aparte que el material que utilizamos para hacer la endoscopia es un endoscopio que no tiene canal de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, para mirar la sensibilidad de la laringe, lo que tenemos que hacer es tocar, porque el de nosotros no tiene salida de aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pensad, por ejemplo, que en estas edades la laringo y la traqueomalacia es muy
común. Entonces, utilizar también un endoscopio puede desencadenar un cierre glótico si no lo hacemos adecuadamente. Por eso es la importancia, compañeros, de diferenciar, por favor, qué es disfagia orofaringia que necesitamos y qué es un trastorno madurativo de la deglución. Si tú tienes un niño, un prematuro sano, ¿no? Entre comillas, ¿qué es lo que no vamos a poder encontrar con un prematuro? Mira, con la prematuridad nos podemos encontrar más o menos, por ejemplo, una displasia broncopulmonar, eso puede pasar, un tuctur arteriovenoso, una retinopatía, un problema de regulación térmica, problemas a nivel de estabilidad metabólica, nos podemos encontrar problemas en el tránsito intestinal, podemos encontrar problemas a nivel gástrico, etcétera, ¿no? Pero es como, por ejemplo, el reflujo. ¿Qué es enfermedad para el reflujo? ¿Qué es alergia a las proteínas de leche de vaca? ¿Y qué es reflujo fisiológico, no? Pues igual que la lucha que hay para el reflujo, lo mismo estamos luchando también para la deglución. Vale, más cositas. Si utilizas... Mira, aquí hay una persona que dice, si me deja responder, pone aquí, dice, cuando dice o realizas intervención, no, hacemos un acompañamiento igual, porque si ese niño cumpliera ítems no tenía un trastorno madurativo de la deglución. Otra cosa es el concepto que tú tienes, porque a nivel de abordaje terapéutico o a nivel de pruebas complementarias no te vas a plantear lo mismo, pero no lo dejo solo. Allí todo el mundo tiene que hacer succión. La succión es, tenemos que aprovechar el tiempo de ventana refleja también. La succión no nutritiva es un proceso que no solo ayuda al niño a nivel de adquisición de habilidades, sino también de desarrollo craneofacial. Fijaros que cuando un bebé nace tiene una pseudorretronatia, ¿no? No es una retronatia. Fíjense cómo los conceptos han ido cambiando. Antes te decían, el bebé está retronático. No, señores, es pseudorretronático. ¿Por qué? Porque es un tiempo determinado de transición de crecimiento mandibular, ¿no? Entonces, tenemos que potenciar la succión y sí que trabajamos con la familia. Aparte de que la familia a veces te dice, ostras Raquel, estoy preocupada porque y mi hijo tiene un problema con la deglución. Y no, tranquilo. A veces siempre le digo, miren, ¿saben que a veces cuando compramos en el mercado compramos casi un melocotón que le queda un poquito de tiempo para madurar? Pues vamos a dejar que ese melocotón madure un poquito más, necesita un poquito de sol y ya está. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues lo voy a acompañar y lo voy a cuidar con vosotros, pero siempre darle el mensaje adecuado a la familia, porque si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico y le decimos a una familia que tiene una disfagia orofaringea, las consecuencias de esa afirmación son muy diferentes a cuando nosotros explicamos que necesitamos un tiempo para acompañarles. Vale, Raquel, pues bueno, la verdad es que ya hemos llegado a la hora. Se han quedado algunas preguntas, sí. Yo ¡Qué sé que pena! este tema es muy extenso, da para mucho, podríamos estar toda la tarde hablando, pero bueno, Y vamos a... la noche. Y la noche, sí. Deciros que hemos visto unas pequeñas pinceladas de lo que es la formación que tenemos en marcha y que, bueno, pues si os apasiona el tema tanto como a Raquel, que ya veis que es su pasión, solo por oírla, ¿no?, como lo transmite, pues vemos que la apasiona, pues esta es una muy buena formación, una muy buena oportunidad que tenéis para formaros sobre este tema. Y nada, intentaré alguna pregunta que habéis hecho por privado sobre el curso y tal, responderos ahora después, ¿vale? Y que, como siempre os digo, muchísimas gracias a todos vosotros por asistir esta tarde, y gracias a vosotros, pues esto es una realidad. Y por supuesto, gracias a ti, Raquel, que como siempre es un gustazo y es un placer escucharte, que sabes un montón, que sabes transmitir muy bien y bueno, con ese entusiasmo que te caracteriza, y la verdad es que muchísimas gracias. Yo, gracias a vosotros, un placer poder estar entre compañeros, porque siempre digo, para mí todos soy compañeros, y gracias por la oportunidad. Espero, bueno, que cuando todo acabe podamos encontrarnos, y mientras tanto, pues nada, seguir trabajando en las trincheras, bien tapados, y seguiremos atendiendo a los neonatos, aunque tengamos este COVID molestándonos por ahí. Así que muchísimas gracias a todos y nada, que tengáis muy buena tarde y un beso.
enorme. Gracias, Raquel. Un beso. Adiós, compañeras. Adiós. Compañeros.